Muy lindo. Yo le animo a que puede invitar a alguien, puede invitar a amigos y familiares, que va a estar muy bueno. Pero vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos han escuchado hablar de la generación de cristal? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos escucharon hablar? ¿Qué saben de esa generación de cristal? Yo lo que siempre me costaba recordar es de qué edad, a partir de qué edad es la generación de cristal, ¿no? Y me di cuenta que no estoy en la generación de cristal. No sé si es bueno o malo. Pero dice que arranca entre el año 1900, los que nacieron en el 95 o en el 2000 para acá. Esos serían generación de cristal. O sea que hoy tendría más o menos 25 o 30 años. Ya para mí 30 años, no sé si tanto de cristal, pero bueno, entra dentro de esto. Pero del 2000 para acá, yo parece que hubiese sido ayer el 2000. La verdad, cuando digo el 2000, pasaron 25 años del 2000, ¿no? Es como que pasó muy rápido. Pero seguramente usted habrá escuchado de esa generación de cristal. Y esta generación tiene una característica, que son muchas veces muchos de nuestros hijos, ¿sí? O quizás nuestros nietos, pueden llegar a ser parte de esta generación de cristal. Y usted va a decir, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué es la generación de cristal? Bueno, se le dice así porque son como muy sensibles, pero hay algunas características que tiene esta generación de cristal. Por ejemplo, tienen lo que se llama sensibilidad emocional. Se les describe como más vulnerables emocionalmente y con baja tolerancia a las críticas o situaciones adversas, ¿sí? Es una generación que frente a una adversidad se desarma, se rompe, es de cristal, ¿no? No puede afrontar una situación difícil, no puede afrontar las críticas. No sé si usted se fija que hoy hay dentro de los jóvenes y los adolescentes muchos youtubers, chicos o artistas que dicen, tuve que bajar mi cuenta de red social porque me creía todo lo que me decían que soy feo, que soy fea, y yo me lo creía y tuve que bajar mi cuenta. Se desarman, son vulnerables, se desarman por nada, ¿no? Y yo sé que para algunos le puede parecer por ahí gracioso, pero es realmente muy fuerte. Hay jóvenes que se suicidan, que se matan por este tipo de cosas. Es muy grave. Es muy grave realmente. Pero para otros, para los de mi generación, hasta nos parece a veces cómico esto, ¿no? Sí, pero te vas a poner mal por lo que te dicen, ¿no? Yo soy de la generación no de cristal, sino de la chancleta voladora, ¿no? La del cinto de cuero. Yo soy del almohadón volador, que si no te corres te la pegaban en la cabeza. Yo soy de esa época, 2 tortazos y seguíamos adelante. Y creo que dentro de todo, no sé si quedé muy normal, o quizás por eso esté así. No, bueno, lo sabremos en el futuro. Pero hay más características de esta generación. Baja tolerancia a la frustración. Tienen dificultad para gestionar la frustración y una necesidad de entornos más inclusivos y equitativos, ¿sí? Significa que necesitan no toleran la frustración. Ay, no puedo hacer esto, ay, ya se desarman, ya no pueden hacer más nada. Tienen mucha conexión digital, han crecido en un mundo con alta conexión a internet, lo que puede llevar a una exposición constante a información, pero también a una falta de habilidades de comunicación en persona y una tendencia al victimismo o a la búsqueda de validación en línea, lo que les decía recién. Se victimizan, ¿no? Pues, mira lo que me pasa, ¿no? Agrandan todo, están todo el tiempo conectados. Esa conexión tiene una gran exposición. Usted imagínese que yo hablaba con uno de mis hijos hace unos años, con Jeremías, y me acuerdo que él se reía porque él se crió también, era de otra generación. Y me acuerdo que me dice, ¿usted tenía los teléfonos en la calle? Me dice. Sí, pero ¿cómo? Él no podía entender cómo podía, de los teléfonos públicos, no podía entender cómo podía haber un teléfono público en la calle. Y dice, ¿y nadie se lo robaba? ¿Y cómo hacían? Y nada, poníamos una moneda y agarraban, marcaban y llamamos. Y el teléfono estaba ahí, él le sorprendía si el teléfono estaba ahí parado y no se lo llevaban. No, había que llevarse un aparato gigante, era como estos 2 parlantes, así. ¿Quién se iba a llevar eso? Les sorprende eso, pero hoy ella tiene un grado de exposición que nosotros no teníamos. Yo no sé si agarraba Canal 7 a duras penas con un televisor blanco y negro, que le poníamos un papel del pucho, ¿te acordás? Así como para que sintonice, lo subíamos y lo bajamos para ver si agarraba algún canal. Imagínate, los pibes hoy tienen su perfil, ¿no? O sea, como si fuesen artistas reconocidos, ¿no? Tienen sus perfiles de Instagram, de Facebook. Bueno, Facebook ya no existe, de TikTok, de Twitch, hay un montón de redes sociales. Tienen mucha exposición que antes no tenían. Sufren de una crisis y de desigualdad, han crecido en un contexto de crisis económicas, inestabilidad política y desigualdad, lo que ha moldado también sus valores, y
influencia de los padres. Los padres de esta generación de cristal, o sea, la generación X, suelen ser más protectores y buscan evitar las carencias que ellos sufrieron, ¿no? Y esto ahí ya la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Porque yo que no le voy a revolear la chancleta a mi hijo, ¿no? Si la chancleta mamá me la revoleaba a mí y yo no quiero que él sufra, yo no quiero que él pase por las mismas miserias que pasé yo. Pero no nos damos cuenta que esas miserias y esas cosas malas que nosotros vemos nos hicieron fuertes. Y nosotros sobreprotegiendo a esta generación, la terminamos convirtiendo en una generación de cristal, que se rompe de nada. Y como último punto, yo anoté, no tienen constancia, no pueden mantener la atención, les cuesta tener disciplina. No sé, aquellos que tienen hijos o nietos de esas edades, por ahí no sé si han notado que no son constantes, hacen algo, lo dejan, hacen otra cosa, están todo el tiempo en movimiento, ¿no? Hacen un poquitito acá, un poquitito de esto, un poquitito de aquello, un poquitito de cada cosa, y no logran quedarse quietos. Los chicos hoy no se pueden quedar quietos. ¿Y qué hacen los padres para que se queden quietos? Le das un telefonito. Ya está. ¿Cuál es la solución? Le doy el teléfono y mamá y papá dicen, 5 minutos. Se convierten en 3-4 horas. 3-4 horas de... Había un pastor que le decía el chupete electrónico, ¿no? Que para nosotros el chupete electrónico era el televisor, con 4 o 5 canales, dibujitos de 4 a 5, después no había más dibujitos. Ahora tienen dibujitos a las 24 horas, 50 canales de dibujitos más internet. Pero no logran constancia. Una generación que se rompe, que se destruye, que le decís 2 cositas y no lo puedo tolerar. Ay, me dijo que soy feo. Si yo te digo todas las cosas que me siguen diciendo, feo es lindo. Si yo te digo cómo me cuerean, te puedes imaginar, podemos estar todo el día acá. Y si eso me afecta, si eso me afectara, estaría totalmente depresivo, encerrado en una habitación sin salir. Ahora, el problema mayor de esta generación no son ellos, sino nosotros. Nosotros hicimos a esta generación de cristal. Yo lo hablaba con mi papá una vez y yo le decía, evidentemente, yo tanto que te criticaba como padre, tanto que te criticaba como madre, me doy cuenta que son 1000 veces mejor que yo. Porque evidentemente no es que yo sea tan bueno, sino es que a mí no me está saliendo tan buena la cosa. Si estoy haciendo una generación de cristal, si estoy haciendo una generación de personas que son débiles, que se rompen. Pero lo más llamativo de todo esto no es tanto quizás los adolescentes o los jóvenes. El mensaje de hoy tiene un nombre y se llama cristianos de cristal. Ya nos vamos, entonces yo, pero ¿cómo? Yo también, pero yo ya pasé, yo no nací en el 2000, no nací en el 95, no, yo tampoco. Pero sí vivimos en un tiempo donde la iglesia se está convirtiendo en una iglesia de cristal y no justamente en la Catedral de Cristal de Estados Unidos. Nos estamos convirtiendo en cristianos de cristal, que nos rompemos de la nada. Dejamos de ser esos creyentes aguerridos, fuertes, ¿no? Que se bancan todo, para ser cristianos débiles, cristianos que frente a la primera circunstancia nos rompemos. Y saben que esa es la estrategia del diablo. Esta estrategia consta en darte todo sin esfuerzo. Que creas que el sacrificio es malo, que el esfuerzo y la disciplina son aburridas, que crecer espiritualmente, económicamente y tener ambiciones sanas es algo malo. Por esa razón los jóvenes se suicidan, no terminan el colegio, no llegan a la universidad, no le encuentran el sentido a la vida, no tienen propósito, quedan vulnerables a las drogas, al vicio y a vivir una vida sin sentido. Nosotros hace poco pusimos un almacén en casa y es impresionante la cantidad de criaturas que vienen a pedirte cosas para drogarse. Están vulnerables, te piden, yo mi trabajo, lo sé por eso, realmente nunca fumé una vez un pucho cuando era chico y nada, hice una pitada y casi me muero, nunca fumé en mi vida. Pero sí tengo conocimiento de lo que pasa y que te piden, dame un papelillo, dame, ¿cómo se llama? Bicarbonato para diluir la cocaína y cosas así. Vos decís, ¿por qué? Porque están vulnerables, tenemos una juventud desarmada y ante eso lamentablemente tenemos una iglesia de cristal. Una iglesia que no puede afrontar, que si entra un homosexual, una lesbiana, dice, ¡ay, Señor! Entra un travesti, ¡ay, Jesús! ¡Líbrame! Eso es una iglesia de cristal.
Ay, ¿cómo le voy a predicar si están fumando un porro? No. Yo a veces estoy durmiendo en mi casa y me fumo todo. Digo, porque en la esquina se ponen a fumar y te digo que me entra por la pieza. Salgo Nunca fumé, pero fuman todos ahí en el barrio. Vos pasás y salís dado vuelta prácticamente. ¿Pero qué? ¿Me voy a asombrar? ¡Ay, Señor, sácanos de mi vista! ¡No! Ahí es donde tiene que estar la iglesia, ahí es donde tiene que predicar. Pero nos hemos convertido en una iglesia de cristal. Nosotros sabemos que en Cristo tenemos propósito, vida en abundancia, estrategia, planes y una vida eterna. Y vamos a ir a la palabra, vamos a lo más importante, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21, le animo que pueda buscarlo en la Biblia, si no lo vamos a ver ahí ahora. Mateo capítulo 16, versículo 21. Estas son palabras de Jesús. Y esto, cuando están las palabras de Jesús, es fascinante, porque cuando están las palabras de Jesús, yo siempre digo, esto es lo más importante. Acá estoy atento. Yo puedo decir un montón de pavadas toda la noche, pero cuando habla Jesús, cuando leemos la palabra, digo, chavo, acá estoy atento. Así que ahora esté atento por estos segundos que vamos a leer las palabras de Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús sabía que era necesario ser criticado por toda esta gente que predicaba muchas veces junto a él en otras sinagogas, en otras iglesias, podríamos decir hoy. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Estoy leyendo en Reina Valera 60. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y tome su cruz. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imagínate que sos un recontra evangelista que le predica a todo el mundo, ¿no? Dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Imagínate un evangelista que le ganó a todo el mundo, pero su propia alma se va al infierno. ¿De qué sirve, dice el Señor? ¿De qué sirve todo lo que hiciste por los demás si tu alma no es salva? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Podríamos estudiar esta palabra y realmente estar toda la noche hablando de esto porque es muy fuerte, es impresionante lo que el Señor nos está diciendo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe que lamentablemente esta iglesia que vemos hoy de generación de cristal, esta iglesia de cristal, ¿sabe es culpa de quién? Yo soy culpable de esta generación de cristal, de los hijos que he traído al mundo y he criado como generación de cristal. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que para que esta hoy, no la nuestra, la iglesia en general, me atrevo a decir en Argentina, sea una iglesia de cristal, no hablo de una congregación, hablo en general de la iglesia, sea de cristal, es por las generaciones pasadas. Entonces, como yo me hago cargo de lo mío, que alguien se haga cargo de lo suyo también en relación a la iglesia que vemos hoy. Vemos una vez más que el liderazgo de Jesús era impopular. Nadie iba a seguir una persona de estas. ¿Quién iba a seguir a Jesús? Que dice, bueno, mirá, tenés problemas, tenés dificultades. Bueno, vení con todo eso y seguime. Pero ¿me vas a dar algo? No, vos vení así. Vení con tus bártulos, vení con tus problemas, vení con tus enfermedades y seguime. Tomá tu cruz, chango, y vení, seguime. Es impopular. Nadie seguiría a un líder así. Sin embargo, notamos que Pedro es el primer discípulo de la generación de cristal. No quería que el Señor sufra ni los suyos. Por esa razón lo reprende al Señor. Jesús le dice, es necesario que muera, es necesario el sufrimiento, era necesaria la muerte. Concentrarse en las cosas de arriba es justamente eso.
El no sufrir es parte del mensaje de Satanás y por eso lo reprende el Señor. ¿Cuántas veces escuchaste, no podés sufrir tanto? Y vos que vas a la iglesia, al final sos un infeliz. Mirá la cara que tenés. Bueno, ya vamos a salir. Encima te toca alguno, viste, que va a la iglesia y que viene en picada, ¿no? Y te agarra uno que va, no sé, va el gauchito Gil, lo ves, el tipo jubiloso, viene como si hubiesen a caballo, ¿no? Se clavó 2 litros de tinto seco y vino. Viene jubiloso. Y nosotros salimos a la iglesia, viste, como si nos hubiesen garroteado toda la noche. ¿No? Hay diferencia, pero ¿sabes qué? La vida fácil es la que predica el diablo. El que no sufras, no quiero decir la frase, pero es muy conocida. Pare de sufrir y venga y ponga. No es de Dios. ¿Qué es el gancho? Dejar de sufrir y venir. Ese es el gancho. Pero Jesús no dice eso. Y por eso era impopular. Y por eso sigue siendo quizás impopular para muchos. Jesús dice, es necesario que muera, es necesario el sufrimiento, era necesaria la muerte. A muchos les gusta predicar de la vida eterna, enseñar del cielo, pero quieren seguir viviendo de los placeres de la tierra. ¿Cuántos predicadores dicen, sí, el Señor, el cielo, y hacen mensajes lindos, chistosos y preciosos? Pero dice, pero déjame acá un ratito más, Señor. Déjame acá que puedo comerme un asadito, puedo seguir viajando, conociendo y disfrutar de estos placeres. Pero ¿para qué quiere usted disfrutar de estos placeres si lo que tiene el Señor es mejor o no? Amén. ¿Acaso no es mejor? ¿Acaso la vida eterna, no tener dolor, no tener pobreza, no tener miseria, estar en la eternidad y toda la eternidad vivir así, acaso no es mejor? Pero no, nos venden otra cosa. Cristianos de cristal. Vivimos este tiempo con una generación de cristianos de cristal. Se ofenden por todo, no aceptan las correcciones, quieren mensajes motivadores, no toleran la disciplina, quieren a un Dios que le haga las cosas y no soportan a un Dios soberano. Esa es la generación que tenemos. Che, mira, fíjate si podríamos sacar unas telarañas. No, pero mira lo que me dijo el pastor, que soy un mugriento de porquería. No, hermano, no toleran una disciplina, no toleran una corrección. Les encantan las iglesias con mensajes motivadores. Vamos, que vos podés, dale, aleluya. Dale, el Señor te va a levantar, te va a dar más plata. Declaralo en el nombre de Jesús. Mañana el sueldo se te va a multiplicar. Y eso es lo que quieren. Quieren una iglesia de cristal, quieren multitudes, quieren que les soben el lomo. Pero Cristo no vino a eso. Cristo dijo, hay que morirse, hay que morir a la carne, hay que morir a la carne. Predicamos de la vida eterna, no predicamos de vivir acá. Y vamos a sufrir, Señor, vamos a sufrir. Y un montón. ¿Quién me sigue? Imagínate que David es un ejemplo. Es como una especie de paralelismo con Jesús. David hace un ejército en la cueva de Adulán y estaban todos heridos, endeudados, todos rotos, chuecos, viscos, ciegos, paralíticos, rengos, le faltaba la pierna. Él hizo un ejército de esa gente. Esa gente no tenía nada que perder. ¿Qué iba a perder si ya no tenía pierna, no tenía ojo, no tenía brazo? Vamos a la guerra a pelear, vamos a la guerra. ¿Y qué tenemos? La vida eterna, tenemos la victoria. Y si morimos, me voy con victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos nada que perder acá. Nada. Pero no, muchos prefieren esas iglesias donde no hay compromiso. El otro día me cruzo con un matrimonio y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos fulano de tal? Sí, vos tenés la iglesia acá a la vuelta, sí, yo te mando gente, me dice. Bueno, gracias. No me mandes más, la verdad. No mandes más, yo los mando a otro lado. No, gracias. Pero, esto es para los que entienden nomás. Pero, ¿y ustedes dónde están? No, nosotros vamos a la iglesia de fulano de tal, qué bueno. Hace 20 años que van a la iglesia de fulano de tal, hace 20 años están calentando una silla. ¿Cuánto tiempo vas a estar calentando la silla? No, porque soy pecador. No, porque me
falta esto, me falta el otro. Hermano, esto es una guerra. Esto es una guerra espiritual. Las almas están muriendo. Y si nos quedamos, nos morimos nosotros también. ¿Qué estamos esperando? Esta es la realidad, pero no. Seguimos viviendo en una iglesia de cristal. Ay, no, que voy a una iglesia donde me dicen que soy lindo. Vos podés, hermano, vos podés. Y te llamo, no, estoy roto de nuevo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Pasaron 30 años y hace 30 años que no tienen ministerio, nunca tienen llamado, sus hijos siguen igual. Porque ven que sus padres van a un club, no van a una iglesia. Entonces sus hijos son iguales. Y después vienen y te preguntan, ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? ¿Por qué no se convierte? Porque vos nunca viste un evangelio de verdad. Porque no ibas a calentar una silla. Porque nunca te comprometiste con nada ni con nadie. Entonces, ¿qué vas a querer? ¿Sembraste eso? ¿Qué vas a cosechar? Pero bueno. No, yo quiero ir a la última, esta es la mejor. No, yo quiero ir a una iglesia donde mis hijos se sientan cómodos, donde sean comprendidos, tengamos psicólogos cristianos, tengamos hermanos psicopedagogos cristianos, tengamos una sala con dibujos, pantallas LED, tablets para todos cristianos. Y al final, ¿cómo terminan? No busca una iglesia para entretener a su hijo, busca una iglesia donde se predique la verdad. Porque usted lo puede entretener con cualquier cosa. Va a un club y lo van a entretener. Usted no traiga a su hijo para entretenerlo. A ver, ¿dónde lo metemos? Ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Saben qué? A veces como pastor uno se preocupa y dice, no, necesitamos tener ministerio de jóvenes, necesitamos tener de adolescentes, necesitamos tener de niños. Pero la realidad es que cuando la iglesia se inicia, no se puede tener todo, no se puede hacer todo. Porque uno tiene que capacitar a la gente que va a estar con los niños. Pero en una iglesia de cristal, donde lo que importa es la cantidad de gente, el número, y que usted esté contento, ¿no? ¿Usted qué quiere? A ver, un café por la esquina, a ver, un whisky, damos whisky en la iglesia también, tenemos azafatas, azafatos, tenemos gente que te atiendan. A ver, los hermanos del ministerio lavadores de pies, los que vienen con una pata, de este lado, por favor, los van a levantar lavando los pies. Claro, porque vos sabés que la gente que a veces se va de la iglesia nunca te dice, no, me voy a una iglesia porque acá no se predica la sana doctrina. No, ¿sabes lo que me dicen? Me dicen, no, me voy a una iglesia donde los pibes tengan alguien con quien jugar. Y no, pues necesitan tener padres, amigos, todos de la misma edad, todo el mismo color, todo igualito. No sé, Alemania, qué sé yo, ¿dónde hay que decir? Pero ninguno te dice, yo quiero que mi hijo absorba la verdad de la palabra, tenga la sana doctrina. No, les importa el entretenimiento. A la iglesia de cristal lo único que le importa es eso. Y lamentablemente los padres, mi generación, respondemos, ay, el nene que quiere, ay no, ay se le cayó el diente. Yo soy la generación que me ponía una soga y me tiraban el diente y se dónde volaba el diente, ¿no? Yo estaba de sangre. Y estoy vivo todavía. Pero la iglesia, vivimos en la iglesia de cristal. Una persona que no tolera la verdad, es una persona que no tolera a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y ¿sabes lo que pasa? Los cristianos más antiguos como yo conocieron el avivamiento de las campañas, las reuniones donde se sentía mover del Espíritu Santo, los cultos donde se sanaban los enfermos, donde eran liberados los demonios. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Porque muchos me van a decir, eso era la iglesia. Usted se ha dado cuenta, un hermano me dice, ¿usted se dio cuenta que no se manifiesta nadie en las reuniones? Y sí, la verdad sí, tenés razón. ¿Y qué pasa? No hay unción. Y bueno, podríamos pensar que también los hermanos ya dejaron los demonios y empiezan a venir sin demonios, ¿no? No vamos a seguir pensando. Si seguimos pensando que los cristianos siguen viniendo endemoniados, estamos en el horno. Yo quiero pensar que ya vienen liberados de la casa, ¿no? Vamos a pensar bien. Pero te dicen con eso. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa generación que terminó, que esa generación derivó en esta iglesia? Esa generación, podríamos decir, la culpable de la iglesia de cristal. Porque fue una generación de una iglesia que vivió de señales más que de vidas transformadas. Yo he conocido gente, conozco gente hasta el día de hoy, gente mayor, muy grande, que te dice, no, me llamaron para liberar a una señora que estaba muy mal, tenía muchos demonios. Ah, qué bien. ¿Y cuál es tu condición? No, yo estoy juntado, tengo una novia, a veces me peleo y estoy con otra. Ah, o sea, vas cambiando, no te casás, vas, pero vos sos el liberador de América, ¿no? O sea, vivís en pecado.
Otra palabra que no se dice en la iglesia de cristal. Nunca digas la palabra pecado. No vas a decir la palabra pecado en la iglesia de cristal porque no te queda nadie. Se van todos. Pero ¿qué pasó? Vivieron y se criaron en el emocionalismo. Hay más de Dios si hay más mover de Dios, si hay más endemoniados liberados, o gente que grita, o gente que se sana, si no Dios no está. Pero esa iglesia derivó en este tipo de iglesias de cristal. Personas que no vivieron el poder transformador del Espíritu Santo, se quedaron con las migajas, se quedaron con el milagro momentáneo. Y sabe que Jesús hizo milagros, hizo señales para que los que no conocían empiecen a ver lo que era Dios. Pero la salvación no es por las señales, usted la sabía. Usted puede ver muchas señales, puede haber sido sanado de todo lo que sea, pero lo más importante es tener la vida eterna. Eso es lo más importante no es ser sanado de una enfermedad, ser próspero. Lo más importante es estar seguro de que usted es salvo. Eso es lo más importante. ¿Saben que el pueblo de Israel veía el milagro de Dios constantemente cuando sale de Egipto? Imagínate, el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el mar, en seco, se abre. Después tienen hambre, el Señor del cielo le cae pan. ¿Vos te imaginás que no tenés que ir a comprar el pan? ¿Vos te imaginás que salías de la vereda al fondo de tu casa y te tiran medio kilo de pan? Así era. Así, hermana, un milagro. En el medio del desierto le tiraron un pan por la cabeza. Y después se quejaban otra vez, pan, vamos a comer, bueno, está bien, ¿qué quieren? Carne. ¡Pum! El Señor le mandaba carne. Yo quiero asadito con vacío. Imagínate. Pero no, se seguían quejando, veían el milagro como esta generación que veía a los paralíticos caminar, pero seguían en pecado. Igual, el pueblo de Israel seguía en pecado, seguía con la misma actitud. Tenemos sed. Bueno, Moisés agarra así, le pega una piedra y sale agua. ¿Querés agua? Tomá. Agua de la piedra, agua de la roca. Ahí tenés agua. Pero ¿sabe qué? Esa generación se murió, se quedó en el desierto, dio las señales más grandes en la historia de la humanidad. ¿Y sabe qué? No conoció la vida eterna, no llegó a la tierra prometida. Eso es lo que pasó. Y hay generaciones que se van a cansar de ver milagros, pero se van a quedar afuera, se van a quedar golpeando. A ver si conozco. Se van a quedar golpeando, no van a entrar. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de milagros, no se trata de llenar estadios, no se trata de tener 300 franquicias. ¿Saben que si nosotros queremos abrir iglesia lo podemos hacer? Tranquilamente. Hoy podríamos tener 5 anexos, con 5 personas cada uno. Y sí, así hace todo el mundo. Y le pongo vida nueva. Dale bienvenido a un encuentro con el Espíritu Santo. Vida. Bueno, ya está, listo, la franquicia, cartel verde, pum para arriba, super vea y vendemos en todos lados. Esa es la generación de cristal, donde lo más importante es lo que vean los demás. Que tenés una iglesia grande, que tenés 5, 7, 8, 12 carteles y sos el mejor. Pero te dicen, no, pero estamos predicando, lo más importante es las almas. No son las almas. Esta generación de cristianos de cristal sigue viendo los milagros, pero no quiere cambiar. Por eso se rompen frente al primer problema. Por eso se quejan frente al sacrificio. Por eso no aguantan la disciplina con gozo. No reciben el consejo. Por eso prefieren lugares donde pueden calentar la silla sin hacer nada y sin que nadie les diga nada. Y ahí somos todos tranquilos. Yo tenía un pastor, presidente, alguien que estaba por encima mío en ese momento. Me decía, Julio, no le digas nada a la gente. Tenelos quietitos. No, déjalos tranquilos. Si vos los dejas tranquilos, ellos se quedan en la iglesia y no generes problemas. ¿Y qué hacemos con la Biblia? ¿La sacamos? Si querés la sacamos. Porque si la Biblia te confronta, es un problema la Biblia al final. Al final la Biblia es un problema. Vamos a sacarla de las iglesias. Y prediquemos, no sé, de cualquiera, de un artista, qué sé yo. Y claro, y me dice así, cuando me dijo así, dije, no, loco, acá estamos equivocados. Vos estás predicando un evangelio y yo estoy predicando otro evangelio. Yo no predico para que la gente se quede. Tampoco predico para que se vaya. Predico para que conozcan al Señor. Nuestra tarea es que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Yo no lo voy a hacer libre. Libre lo va a hacer la verdad. Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vemos familias que no disciplinan a sus hijos porque ellos no aceptan la disciplina tampoco. Pero después se quejan porque no les hacen caso. Los hijos de hoy son criados por pantallas y después prefieren que los hijos los vean a ellos como padres. ¿Sabes qué
vos le das una pantalla a tu hijo va a aprender a preguntarle todo a Google. ¿Y sabes quién va a ser el papá? Google. Porque a mí lo que yo sé, a mí me lo enseñó mi papá. A mí lo que yo sé, me lo enseñó mi papá. Hoy te dicen, cambiale la tapa al auto. No sé si a uno le pasó a los varones, cambiale la tapa al auto. No, cambiale la tapa al auto. Cambiale la tapa, es una pavada. ¿Por qué es una pavada? Sí, y el mecánico, es un tonto, el mecánico se llama. Sí, mirá un video en YouTube y ya está. Y ya le cambias la tapa. Tan fácil, ¿eh? Todos, y los pibes hacen lo mismo, que aprenda de YouTube. Pero el sistema de aprendizaje del ser humano es que va a tomar la paternidad del que le enseña. Y si le enseña a YouTube, le enseña a Google, ellos van a ser sus padres. Si usted permite que la tecnología, que la IA los críe, bueno, capaz que sale mejor, pero porque va a recolectar lo mejor de cada uno. Bueno, ¿qué digo? No. Ellos van a tomar eso. Y cuando usted sea viejito y necesite de sus hijos, ¿sabes lo que va a hacer tu hijo? Va a agarrar el teléfono y te va a decir, tomá, va a hacer lo mismo que vos hiciste. Cuando vos te va a pegar un boleto y te van a dar al geriátrico. Cuando vos necesites que te hagan los mandados, cuando vos necesites un remedio, tu hijo te va a hacer lo mismo que le hiciste vos. No me molestes, tomá la pantalla, mamá. No me hinches, papá, tomá. No, pero necesito las pastillas de la presión, necesito de nada más. Tomá, lo arregla, fíjate en Google, te lo traiga a Google. Porque lo que usted siembra va a cosechar. Y esa es la iglesia de cristal. Esa es la iglesia que nadie quiere hablar. ¿Qué hacemos? Dale la pantalla, déjalo ahí, tranquilito. Así no molesta. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos iglesias llenas de gente pero vacías del Señor. Vemos una generación de pastores que priorizan las multitudes al mentoreo personal. ¿Sabe por qué es mejor ser un pastor de multitudes? ¿Sabes por qué es mejor ser un pastor de multitudes? Porque nunca conoces a nadie. Y para mí sería lo más fácil. Bueno, fíjate vos y agarrar 3 más. Ezequiel, imagínate, tiene 50 células. Esteban tiene 50 más. María Laura tiene 100 células por allá. Bueno, María Laura qué va a hacer? Y Esteban, ¿y ellos qué van a hacer? Lo que hago yo. Los gerencio. No, fíjate, bueno, ellos van a hacer lo mismo, porque ellos no van a poder atender a 100 células. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, le dicen a otros, de 50 de millares, y así se van encargando. Pero es todo impersonal, nunca conoces el problema de nadie. Nunca te descarga el hermano. Che, no vino fulano. Y estamos tristes, lo extrañamos, la extrañamos. Nadie se entera cuando faltó fulano. No, pero mi líder de células me llama. Bueno, que te den comer también. ¿Por qué? Porque es impersonal. Porque vivimos una iglesia de cristal donde lo mejor son las multitudes, donde yo conozco a todos y no conozco a nadie. Donde todos me conocen a mí y yo pastoreo desde una pantalla. Y eso es lo mejor. Pero eso es lo que... Se entiende que no es lo mejor, ¿no? Digo, es lo mejor para esa iglesia de cristal. Prefieren la fama, los aplausos y que sus congregaciones sean la franquicia del momento. Yo en la década del 90 teníamos una iglesia franquicia también. Yo era parte, yo me convertí en una iglesia franquicia también. Eran todos con el mismo nombre, todo el mismo nombrecito, todos predicaban lo mismo, todos les bajaban el título. No, este mes es el mes del poder. Listo, todos predicamos del poder, aleluya, amén. O sea, nunca después de una comunión personal el Señor puede hablar, darte una palabra para la iglesia. No, este mes es el mes de la explosión profética. Listo, hablamos todo de la explosión profética y te ponen la fotito con una explosión así y un profeta así, ¿no? Volando. Y todos hablamos de lo mismo. Es como que volvemos al Antiguo Testamento. Le habla a uno y ese le tiene que hablar a todo y toda la misma comidita, todos robotitos. Esa es la iglesia de cristal. Estamos viendo una iglesia en crisis, la cual es gobernada por los Aarones y no por los Moisés. ¿Qué hizo Aarón? Desapareció Moisés y dijo, bueno, ellos vinieron y me dijeron que necesitaban un Dios y yo hice lo que ellos me dijeron. Éxodo 22, 21. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Le dice Moisés a Aarón. ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. A este Moisés, che, como si fuese, lo sacó de Israel, ¿viste?
¿Viste cuando vos ayudaste a uno? Y te dice, ¿cómo era esta hermana que me ayudó económicamente, que me dio de comer, que mejor me en su casa? Ah, Nilda. ¿Y cómo Nilda hizo de todo por tu vida? ¿No te acordás el nombre de Nilda? Está en el norte. Acá era lo mismo, el pueblo, anoche, y la gente, ¿cómo era este Moisés que estaba con nosotros? Que sacó de Egipto. Y no se acordaba ni del nombre. Este hombre, ¿cómo era el de barbita? Moisés, que te liberó. Lo mismo. Y dice, y el versículo 24 dice, y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron. Y lo eché al fuego y salió el becerro. Era el primer Pilato, ¿no? Tiró el oro así y se formó un becerro en el fuego. A él solo le pasaba eso. Encima mentiroso Aarón. ¿Qué hizo? Un Dios, el dinero, el oro, lo que hoy todos hablan, todos predican. De un Dios que te da el milagro y vos no haces ningún sacrificio, vos la pasas bomba. Imagínate, todos querían ese Dios, ¿no? Tirado en la cama y te dice, yo te voy a poner gente que te apantalle, yo te voy a dar el dinero, yo te voy a dar el oro, te voy a dar todo y vos no haces nada. Y viene Jesús y te dice, no, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué tenés problemas? Bueno, vení igual. ¿Me vas a sanar? No, pero te voy a dar vida eterna. Amén. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Único, vida eterna. Aarón se excusó y dijo, el pueblo me pidió que les dé un Dios. Hoy los líderes le dan a la gente lo que quiere escuchar y no lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Estamos cansados, aquellos que conocimos la verdad, de escuchar un evangelio que no es el verdadero evangelio. Un evangelio lleno de congresos. Yo le digo, si tengo que ir a todos los congresos que me invitan, me hago congresista. Tengo más invitaciones. El pastor quiere ir al congreso de tal, el congreso de Dorcas, congreso de cómo predicar abajo del auto, congreso de cómo cambiar una llanta mientras usted predica, congreso de sillas nuevas para iglesias que le dan, no sé, masajes a los hermanos mientras usted predica. Congreso de todo, pero ninguna campaña, ninguno predica. Son capacitaciones de capacitaciones de capacitaciones de capacitaciones de capacitación para poder capacitarnos y estar capacitados. Nada. Hermanos, hay que predicar. La gente se está perdiendo. Se están muriendo. ¿Me acompañas? Hoy vemos pastores que solo hablan de prosperidad, hacer un Dios de la prosperidad. Porque el pueblo pasa necesidad y por eso ellos le dan lo que quieren. Estos pastores no escuchan la voz de Dios, escuchan la voz del pueblo para direccionarlo. Y eso es un error. Si yo tengo que escuchar al pueblo para predicar lo que el pueblo quiere escuchar, vamos a estar en el horno, hermano. El pastor tiene que escuchar lo que Dios tiene para el pueblo, porque es su pueblo. Y usted va a ser confrontado. Lamento decirle que usted va a ser confrontado con la Biblia. El Espíritu Santo esta noche no lo debería dejar dormir. Y usted tendría que preguntarse qué hizo todos estos años y qué está haciendo. Si está predicando, si está cambiando de actitud, si está creciendo, o sigue siendo un cristiano de cristal, o se ha convertido, quizás lo era un cristiano fuerte, fornido y se convirtió en una copita de jengibre. Una copita de harina que le pones una gotita y se desarma. ¿Una copita de qué? Se ha convertido en un cristiano de cristal, ha abandonado el pecado, se sigue conformando con el milagro, porque muchos de los que hicieron milagros, si vieron milagros, lamento decirles que se van a ir al infierno si no se convierten de verdad, si no hay un cambio de actitud. Aquel que pecó, dejó de pecar. Aquel que robaba, dejó de robar. Aquel que mentía, dejó de mentir. Y eso es una metanoia, un cambio de dirección rotundo. Iba para un lado y ahora va para el otro. Usted debe ser confrontado por el Espíritu Santo. Usted tiene que irse de este lugar preguntándose si eso no es un cristiano de cristal. Si usted acepta la disciplina del Señor. No la mía, porque yo no puedo disciplinar a nadie. Pero cuando el Señor nos disciplina, usted lo acepta, reconoce su pecado o sigue en la misma actitud, victimizándose como esta generación de cristal. No, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Yo sería la primera víctima. Yo sería la primera persona que tendría todas las excusas para no estar en este lugar predicando y haciéndome cargo de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque he vivido desgracia tras desgracia, infelicidad tras infelicidad. Pero ¿sabe qué? Yo sé en quién creo.
¿Cuántos pueden decir amén? Yo voy por la vida eterna. Yo voy por la vida eterna. Y no me convence cualquier cosa. No quiero el momento, no quiero lo que me pueden dar hoy. El pueblo no quiere ser confrontado con el pecado, no hablemos de pecado. El pueblo no quiere ser confrontado con la verdad, hablemos de promesas, prediquemos de las promesas que el Señor tiene. El pueblo no quiere ser disciplinado, hablemos de amor y bondades entonces. El pueblo no quiere sufrir, hablemos de sanidad. ¿Cómo vamos a maltratar a la gente con lo mal que le va en la vida? Si no llegan a fin de mes, y bueno, habla de prosperidad, dale lo que ellos quieren. No. Debemos escuchar la verdad, debemos escuchar la palabra, debemos escuchar a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Qué difícil que es. Queridos hermanos, para ser como Jesús debemos pasar por sus padecimientos. Si vivimos por Él, morimos por Él. ¿Usted quiere parecerse más a Jesús? ¿Usted quiere parecerse más a Jesús? ¿Usted quiere parecerse más a Jesús? Bueno, ahora vamos a poner una cruz acá en la vereda, a ver cuándo están dispuestos. Porque con Jesús vamos a sufrir, vamos a padecer. ¿Sabe por qué uno padece y sufre en la tierra? Porque es de la única manera que vas a anhelar el cielo. Si vos estás bien en la tierra, te vas a querer quedar acá. Pero ¿sabes qué? Hay cosas mejores, que es la vida eterna. ¿Qué podés tener acá? Dinero. ¿Qué más podés tener? Y yo quiero estar bien, todos queremos estar bien. Pero es momentáneo, hermanos. ¿Quién le dijo que ser cristiano no es padecer? Si Jesús y todos sus discípulos padecieron, ¿quién le dijo que este es el camino del tren de la felicidad? ¿Quién le dijo? Vení a la iglesia, que la vas a pasar bomba. Pero ¿sabe qué? Tenemos al Señor. Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Yo no sé cuál es tu situación. Si estás mal, si estás triste, si estás luchando contra la depresión, si estás luchando contra el alcoholismo, contra la droga, yo no sé. Lo que sí sé es que el Señor te puede salvar, que el Señor te puede sacar, que el Señor te puede dar una vida mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dejemos de vender un evangelio para que se llenen las iglesias. Dejemos de agradarle a la gente para pasar y que sean agradables. Si predicamos a Cristo, el verdadero, las iglesias se van a llenar de personas que quieren ser transformadas. Le invito a ponerse de pie. Y mientras lo hacen, que pueda hacerse esta pregunta. ¿Se considera un cristiano de cristal? Hágase esta pregunta cuando llegue a su casa. ¿Se considera un cristiano de cristal? ¿Usted no acepta la disciplina del Señor? ¿Le cuesta vivir una vida sacrificada? ¿Se rompe frente a la confrontación de la palabra? Ay, yo lo doy más. ¿Usted se queja del sufrimiento? Estas son preguntas que debemos hacernos. Otra vez yo, otra vez. Otra vez a mí. Señor, ¿no tenés otra oveja? Quebrá otro, me va a quebrar a mí de nuevo. ¿Usted ama la corrección y la disciplina? ¿Usted pone excusas para servir al Señor? ¿Pone excusas? Esa es la generación de cristal, la iglesia de la generación de cristal. Levanta tus manos ahí. Cierra tus ojos y que en este tiempo podamos cambiar de ser una generación de cristal a una generación de verdaderos adoradores, que le adoran en el